¿Qué son las tarjetas de resultados? Tipos de tarjetas de resultados. Comparación de datos de scorecards y cómo personalizar estos scorecards o tarjetas de resultados. Tarjetas de resultados. Las tarjetas de resultados, conocidas en inglés como scorecards, es el resumen de una métrica y que por sí sola nos da información clave sobre nuestro negocio o sobre nuestros estudios. Para crear una scorecard basta con irse a añadir chart y darle donde pone scorecards. Fácil, ¿no? Usaremos la tarjeta de resultados cuando queramos destacar esta información como uno de los KPIs claves que tenemos que seguir y del que queremos ver siempre los datos. Por ejemplo, aquí tendríamos 750. No sabemos si es más alto, no sabemos si es más bajo, simplemente es para tener de un primer vistazo controlada esta métrica clave, por ejemplo, para un e-commerce, que es cuántas ventas se ha conseguido. Si quieres aprender más de Data Studio y de otras herramientas de marketing digital, suscríbete y marca la campanita. Porque no siempre que tengamos cifras significa que tengamos que montar una tabla. Aquí, por ejemplo, con el análisis de Google Ads, podríamos tener como tarjeta de resultados todo el funnel, impression share, impresiones, clics, CPCs, conversiones, conversion rate o CPA, con lo que podríamos ver todo el embudo con esta tarjeta de resultados. Basta con copiar y pegarlas e ir cambiando las métricas. Así no tendremos que ir creando una por una desde el principio, ¿vale? Además vemos como que cuando estamos añadiendo la métrica nos aparecen unas guías para saber si están alineadas horizontal y verticalmente. ¿Vale? El coste no nos va a caber, ahora lo ponemos todas, pero podemos ir viendo aquí esta fase del funnel. Estamos llegando al 11% de impression share, nos está dando unas 170.000 aproximadamente impresiones. De estas 170.000, el 13% hace clics, estos son 22.000, un CTR del 13%, la inversión de 38.000 y unas 6.000 conversiones. Todo el funnel visto y que luego pues abajo podremos añadir las tablas de performance o de acquisition para ver más concretamente estas partes. Cuando la fuente viene con los datos automáticamente agregados, como es el caso de Google Ads o Analytics, no podremos hacer nada más. Mira, por ejemplo, cuando intentamos hacer la fórmula max de conversión, nos dice que no podemos reagregar datos. Pero cuando utilizamos bases de datos, como esta que os voy a enseñar de Nintendo, podemos utilizar más fórmulas. Esta es la base de datos de Nintendo de su página oficial sobre el performance de Nintendo Switch Platform. Y aquí vamos a poder usar, por ejemplo, la fórmula NARIMAX para entender en todos los años desde el lanzamiento de la Nintendo Switch cuál fue el que obtuvo un mayor volumen de ventas. Cambiamos la fuente de datos y, como os dais cuenta, creamos un nuevo campo. Ya sabéis que los campos calculados son imprescindibles, os recomiendo ver este vídeo si no lo habéis visto ya. Y en este caso con NARIMAX lo que vamos a pedirle es que nos señale cuál es el máximo de cada uno de estos datos, ¿vale? No marcó el 2016 porque si os dais cuenta no es número sino es letra y para este caso no, tampoco vamos a perder nada, ¿vale? Ponemos el máximo de ventas, lo aplicamos y en nuestra tarjeta de resultados tendríamos un campo calculado en el que suma todas las ventas. Lo que pasa que a nosotros lo que nos interesa, que sería este, ¿verdad? 21.079 en el año 2020. ¿Vale? Ha hecho el máximo de esas 4 columnas. Si quisiéramos coger el máximo de Nari, nos cogería 7.428, que si nos vamos a la tabla,
es la que ha conseguido en el área Américas. Así que ya sabemos que también podemos agregar campos calculados a nuestras tarjetas de resultado o a los scorecards, siempre que no esté agregado automáticamente. Existen dos tipos de tarjeta, las que tienen los datos compactos y las que tienen los datos completos. A volumen más grande, compactar será más necesario. Aquí en este caso ambos tienen el volumen con décimas, pero si os dais cuenta podemos añadir el cost reducido, tanto cambiando el tipo de gráfico como añadiendo en Primary Metrics que esté compacto el número, ¿vale? Así que podremos ir eligiendo y a lo mejor nos cabrían mejor tanto conversiones como coste, como clics o impresiones en el de arriba si utilizáramos todos los datos compactados. Un punto muy importante de las tarjetas de resultados en Data Studio es la capacidad que tienen para comparar resultados anteriores. Por eso simplemente hay que decir que queremos comparar la fecha con un rango, ahora. Por ejemplo, vamos a poner con el periodo anterior y calcula automáticamente si hemos elegido 28, también será 28 días. Y ahí podemos ver el porcentaje de cambio que ha habido 28 días anteriores al actual análisis, que son 28 días precisamente. ¿Vale? Como veis, esto puede causar problemas de comunicación porque no se ven los datos. Entonces, bueno, podemos desactivar que nos oculte la comparativa y nos dirá respecto a qué está comparando. Yo recomiendo ponerlo porque la verdad es que si no queda el dato muy descontextualizado. De hecho, nosotros si ahora cambiamos el rango de comparación, un segundito, y ponemos otra fecha, por ejemplo una fija, nos va a salir el rango fijo siempre. ¿Veis? Octubre de 2020 contra noviembre de 2020 con los últimos 28 días, con lo que se puede comparar fácilmente para periodos como rebaja, Black Friday, etc. Un último punto de las tarjetas de resultados son los colores. Aquí vemos que el verde es para arriba y por defecto el de crecimiento viene en rojo y el incremento viene en verde. Pero la verdad es que esto no es siempre así. Por ejemplo, un incremento del costo por adquisición del CPA debería ir en rojo porque hay que prestarle atención y un descenso del costo por clic en verde porque significa que mejoramos. Esto lo podemos hacer en el estilo de la tarjeta y podemos poner aquí que un incremento de CPC lo marcamos en rojo como hemos dicho. Podemos invertir los colores o bien utilizar otros neutros. Yo aconsejo utilizar los neutros porque a veces justo se descontextualizan mucho y el rojo puede ser bastante alarmista, con lo que si ponemos unos colores que lo único que indiquen es que hay un cambio de ese periodo, pues puede ser menos molesto o puede dar lugar a menos problemas de comunicación. Y esto es todo. Muchísimas gracias y dejo en la descripción el template por si queréis usarlo y hasta la próxima. Un saludo.